Gracias, Ricardo, por toda la gestión. Gracias al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que nos acoge una vez más en esta primer encuentro híbrido de este año para esta comisión que se está formando, la Comisión de Derecho y Tecnologías Digitales. Cuando nos juntamos por primera vez virtualmente en la comisión, dijimos vamos a hacer 2 eventos, uno de un tema específico que esté vigente y que todavía tenga listas para trabajar, no digamos una jornada muy trillado, y una jornada, o media jornada en realidad, en la cual el tema principal van a ser las problemáticas de las criptomonedas. Y bueno, la jornada, el tema que elegimos para hoy, teniendo un fallo de la Corte y siguiendo habiendo algo de ruido, dijimos vamos a invitar a un profesional que ha pasado por el colegio, ya ha pasado, ha litigado en todas las instancias, en todos los fueros, porque estas causas tienen esta realidad de que han pasado por federal, civil, comercial, administrativos. Así que bueno, tengo el gusto de presentarles a un amigo de la casa, socio del estudio Pacvam, padre de 3 hinchas de estudiantes, bueno, como ya dijo, un experimentado litigator, ¿qué más podemos decir? Chef amateur con especialidad en la cocina española, particularmente la paella o arroz con mariscos, como lo prefiere definir. No lo difundas mucho porque me van a mandar. Ya lo vamos a organizar eso. Así que bueno, el doctor Arnaldo Sicilino. Bueno, Arnaldo, gracias por aceptar venir, por compartir tu experiencia. Por ahí lo que podemos hacer es empezar con un breve resumen de qué fue el caso de Negri y haciéndole honor al título que nos convocó, cuáles son, digamos, los aprendizajes en la problemática tanto de derecho a olvido como eso que se desliza levemente de algoritmo, ¿no? Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias, Santi, por la invitación y nada, éxitos en el lanzamiento de la comisión. Ahí estaremos para aprender. Estoy por sabido que todos leyeron el fallo de Negri. Es un fallo más que interesante, creo que es para leerlo varias veces. Así que te doy presentado que todos más o menos tienen una idea de derecho al olvido. Y yo estaba repasando antes de venir acá y empezamos a hablar de derecho al olvido ya hace años, ya en Argentina, 16, 17. Está en la ley de habeas data hay una referencia al derecho. Sí, incluso en charlas ya se venía a masticar, bueno, de Costija para acá, todos los años era, bueno, a ver, en Argentina, ¿cómo es esto? Bueno, llegamos a la Corte. Yo voy a dar algunas cosas, no repetir lo que dice el fallo, por supuesto, que yo rescato, que yo valoro del fallo de Negri. Yo lo voy a leer y sigo descubriendo cosas. En primer lugar, es un fallo de libertad de expresión. O sea, igual que Belén Rodríguez, igual que todos los casos que anduvo Google por la Corte. ¿Es una obviedad? Bueno, no es tan obvio. Costija es un caso de datos personales. Digamos, llega a la instancia que llegó en una discusión de interpretación de normas de datos personales. Y acá no, acá estamos en un caso de libertad de expresión. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa, lo que la Corte lo primero que hace es, bueno, vamos a poner el paraguas de toda mi tradición constitucional y qué es la libertad de expresión para nosotros, ¿no? Entonces, esto tiene que pasar por este matiz. Así. Sí, y la tradición constitucional y compromisos internacionales. Y todo. O sea, la libertad de expresión, digamos, entonces, tiene que entrar por acá. Está derecho al olvido y esto que viene de afuera, que digamos, no rechaza la noción, pero dice, bueno, vamos a pasarlo por este tamiz. Y eso significa varias cosas. Por ejemplo, o sea, el principio general de la libertad, ¿no? Versus, yo lo veo así, ¿no? Datos personales es, bueno, no te doy mi consentimiento, bueno, vos lo podés tratar, hay excepciones, bueno, analizamos lo que dice la normativa. Pero el principio general son míos, es información mía. La información, publicar información, acceder a información, el principio es lo opuesto, es la libertad.
Entonces yo puedo publicar, yo puedo acceder a todo, salvo, bueno, que alguien invoque algún otro derecho o alguna limitación legal, etcétera. Bueno, habrá que ver. Pero el principio es la libertad. Entonces, el que propugna por una limitación tiene que, la carga argumentativa, ¿no? Y demostrar que está justificada esa limitación. Entonces ya entra por ahí. A su vez teníamos Belén Rodríguez. Y Belén Rodríguez, con todas esas reglas que estudiamos, decía, bueno, tiene que ser algo manifiestamente ilícito, bueno, sí, se puede ser extrajudicial o no, si no, bueno, discutiremos en sede judicial, etcétera, sí es. Por definición, algo que es cierto, que pasó el tiempo y qué sé yo, no es manifiestamente ilegal. Ya por definición, por Rodríguez teníamos que, bueno, no te lo van a bajar rápidamente, no te lo van a quitar el acceso a Internet de algo que, por definición, hay que discutirlo, hay que analizarlo. Entonces, ya nos metemos casi seguro en un ámbito judicial. Todas esas limitaciones a la libertad de expresión son de interpretación restrictiva. Y la Corte también, en contraposición y los jueces integrales también, a lo que se ve en Europa es esto de bloquear a través de motores de búsqueda sí, a través de motores de búsqueda, es tan gravoso como bloquear o eliminar de una página cualquiera. ¿Por qué? Bueno, lo dice Manuel Rodríguez, lo dicen todos los fallos, los motores de búsqueda, como otros intermediarios, ejercen este rol fundamental, digamos, un mecanismo esencial del acceso a la información. Si no estuviera, hay todo un desarrollo que se ratifica acá. Entonces, si vos bloqueás, entonces ahí está esa distinción que creo que nace en Coteja, o no sé si nace en Coteja, pero se plasma mucho, y que estaba en las discusiones que trataron los juicios de las modelos, y tal, que era, bueno, los resultados de Google o la página de Google, o de cualquier buscador, los buscadores, versus los sitios, ¿no? Entonces era la discusión, no, a mí no me importa, ¿te acordás que lo que se llegaba en esos juicios? Lo importante es lo que sale en la página, y no importa si los enlaces, entonces decimos, no, pero los URLs, toda esa discusión, hasta que la jurisprudencia dijo, no, hay que analizar, bueno. Sí, en el fondo estás discutiendo la diferencia entre si sos un intermediario o si sos una de las un editor, etc. Y a través de la normativa de datos personales, en Europa se llega a esta decisión que dice, bueno, en el caso de Coteja, bueno, no importa el medio. Es más, el medio, en el caso de Coteja, encima era obligado porque era un edito, tenía una obligación legal. Es que vamos a dejarlo afuera, es más, no lo vamos a borrar del sitio, lo vamos a borrarlo solo de acá. Una contradicción que yo nunca terminé de entender. Sí, que para mí siempre fue lo particular. A mí el nombre de derecho al olvido me parece muy feo y muy injusto, no hace la realidad, porque no, o sea, para empezar, esa misma información sigue en el sitio web, o sea, ni siquiera, o sea, la sacaste de los intermediarios por el rol que tienen, pero esa información sigue en el sitio web, sigue estando en los diarios, o sea, la información sigue estando. Si yo voy a la Biblioteca Nacional, puedo encontrarme con esa información, con lo cual decir que está olvidada algo que está en la Biblioteca Nacional o que está en los propios sitios, para mí tiene un tufillo de discriminación por el medio. Totalmente. Pero bueno, después podemos discutir. No, totalmente, y ese argumento estaba siempre dando vueltas, unos jueces lo rechazaban, otros no, pero claramente acá murió, o sea, esto de que, bueno, no, estuvo un tiempo, entonces ya no es censura, eso ya había ocurrido en Paqués, la Corte había dicho, no es censura previa porque estuvo 20 años y ahora, bueno, no, para los que entran por primera vez en Internet, esto es censura de acá en adelante, si yo lo bloqueo. Y bloquear en los resultados de búsqueda, mañana será en otra plataforma, lo que sea, es el modo en el cual hoy accedemos a la información. Entonces, ¿quién usa quién investiga? Dices, ¿cómo accedemos hoy a noticias de hace 100 años? Entonces, vamos al libro de historia, porque no. A noticias de hace 40 años. También. A las noticias de hace 10 años. Noticias directas, ¿no? De los diarios. Sí. No libros de historia que un historiador agarró las noticias y después armó su historia y me cuenta su versión, ¿no? Bueno, las de hace 10 están ahí. Entonces, para los investigadores, pero también para el público en general. Entonces, cortar ahí. Bueno, estaba esta cuestión que viene de Europa, que yo entiendo toda la aplicación de la normativa de datos personales y qué sé yo,
pero que siempre nos hizo ruido. Esto de Sí, separar. pero ahí, digo, como ya lo nombraste 3 veces, como que a mí me hace ruido, y me encantaría si alguno de los que están presentes puede chequearlo, en los considerandos del propio GDPR, como los datos personales no pueden ser una traba para la No, libertad de expresión, no. digo, y también habrá que una evolución del concepto, ¿no? La autonomía, la información, hay una evolución de todo lo relativo a los datos personales, la privacidad, bueno, pero de ninguna forma tiene que ser como un límite a la Para libertad de nada, expresión. O sea, son para nada. derechos que tienen que vivir armónicamente. Por ahí a veces cuesta definir el borde, ¿no? Sí, Los sí, sí, a puntos. veces dice, bueno, los motores de búsqueda, ya tenemos toda nuestra jurisprudencia que dice que son esenciales para el ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, sí, ok, agarremos la normativa del 17, no sé, del reglamento que dice una de las excepciones es para el ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, listo, está, no aplica. Bueno, no es tan sencillo, ojalá lo fuera. Pero digo porque ahora también andan proyectos dando vuelta acá. Bueno, No, entonces no, sí. no aplica directamente. Ahora, siempre nos quedó esa idea en Europa como que, bueno, a los medios tenían como más protección constitucional que los intermediarios, ¿no? Los medios de prensa. Y eso acá no, afortunadamente no. Y no solo en la Corte, creo que lo vimos antes, los jueces siempre, sobre todo en el Foro Federal, es esto de, no, bueno, pero usted discutió con los sitios, ¿cuáles son los sitios? Y sobre todo cuando eran medios de prensa, etcétera, bueno, agotemos esta instancia, ¿no? Pero tráigalos, no se sentaron a ver qué era lo que surgía simplemente una página de resultados, que es dinámica. Esa es una de mis primeras observaciones. Luego, bueno, hay cuestiones del caso en sí, propias de Negri, sí, que obvio discutimos en base a casos. Eh, las cuestiones estas estéticas, o que la corte fulminó, razonamientos que también se aplicaron al caso puntual. Pero está bueno, deja una enseñanza también, ¿no? Porque todos tenemos nuestro caso, digamos, para la persona que siente que ese resultado, que es una espina, será su caso, pero hay un halo de subjetividad tremendo en esto, y los jueces siempre se van a inclinar por la persona que acude, y creo que la Corte bajó una línea tremenda. El caso también es interesante porque había un suceso de interés público, que era el caso Coppola, Maradona, etcétera, etcétera, y los jueces inferiores habían hecho esta separación, ¿no? Y la Corte toma esta noción de libertad de expresión en sentido amplio, abarcando lo cultural, los Sí, videos. sí, los intereses del público, que no solamente es el interés Exactamente. público. Y aún grotescos, desagradables, y a mí no me importa si eran feos, malos, de buen gusto, de mal gusto. Todo esto es parte de la cultura de un momento y acá no podemos andar serruchando el acceso. Por supuesto, uno me dirá, bueno, pero fue en este caso puntual. ¿No? Yo creo que son líneas que se bajan. Es como todos los fallos de la Corte, ¿no? Cuando fue en su momento el fallo de Paceti de Balbino, que sí, bueno, uno puede decir, bueno, pero en este otro caso no aplicará. Bueno, habrá que analizarlo, pero baja líneas muy fuertes. Baja líneas muy fuertes. Y otro aspecto que toca es, bueno, el mero paso del tiempo, ¿no? Es un factor determinante, bueno, no es determinante. Nosotros ahí machacamos mucho siempre, en muchos casos, esto del interés público, que también venía de Costeja, que es como el límite, ¿no? Bueno, un término también hiper difícil de aprender, que es, bueno, figura pública, interés público. Pero que además es dinámico. Todo el tiempo cambia. ¿Qué es el interés público hoy? Mañana, la verdad no lo sabemos. Y lo que decíamos siempre, porque ¿Es algunos, Holder de interés público? ¿Podrán 15 años? ¿Todos saben quién es Holder? ¿O es un personaje, bueno, una persona que convivió en la casa de Gran Hermano una semana y se fue. Y, perdón, Holder no, el Alfa es otro, yo no lo veo, pero por leer los medios, y además sí, porque, sí, bueno, sí. la vocera presidencial se refirió al tema, digamos, es de interés público o hace los intereses del público hoy en este momento concreto, y seguramente en 20 años nadie se acuerda quién es el Alfa, pero vale la pena preguntarse De si lo el que Alfa dijo. podrá plantar su derecho al olvido, ¿no? Por ahí el matiz es que no es lo mismo cuando, bueno,
está relacionado a una calumnia, una injuria o un comentario ácido sobre el presidente, sobre lo que pasaba entre un jugador de fútbol, su representante y los afines en sus eventos. No sé si no hay un caso judicial dando vueltas, así que no quiero emitir opinión, pero para mí toca asuntos de interés público. Y si él por lo menos este personaje se puso él solo en la vidriera, ¿no? Si yo voy a participar de un programa de televisión en los medios, me estoy poniendo solo en el foco del público, así que no es una persona, bueno, no sé, habrá que verlo. Me fui un poco, no sé por dónde nos fuimos, pero hablando de Negri, un poco esos son los aspectos que relato, te reitero. Sí, entro un poco en las preguntas en base a lo que comentaste. De Negri tenía la particularidad que ni siquiera vive en la Argentina y sin embargo, bueno, acude a la justicia argentina. Sé que es un ejercicio de difícil... Sí, que hubiera, claro, o sea, digo, pero bueno, hay un tema, o sea, Internet nos trajo, o sea, pateó el tablero de la territorialidad, la desdibujó profundamente, cripto ni hablar, y bueno, parecería como que las naciones terminan siendo lo que pasa en sus subdominios con el country code, ¿no? O sea, contanos un poco, porque yo siempre digo, cuando uno lee un fallo, en el fondo, tiene un décimo de la información de la que pasó por ese fallo, ¿no? Entonces, ahí puedes contarnos exactamente, de lo que recuerdes, porque seguramente no haya sido tu principal tema hoy, bueno, ella, o sea, ciudadana viviendo en Miami hace muchísimos años, el alcance de lo que pedía. Sí, yo creo que, a ver, tampoco es inocente, en Estados Unidos, donde ella se desempeña, y hay mucho de esto, no digo la expresión, pero el cuidado del perfil mediático que tienen muchos personajes públicos, totalmente respetable, ¿no? Pero algo de eso hay, en ir contra los buscadores. Pues, digamos, hay muchas redes sociales, bueno, por supuesto, asesorados profesionalmente, tienen una imagen inmaculada, ¿no? Obras de bien y todo, la imagen perfecta, lo cual es, de nuevo, totalmente loable, pero siempre hay una espina ahí que quieren contar. Entonces hay como una intención de, no, esto hay que buscarle la vuelta porque esto que quedó en mi pasado, ¿no? Creo que venía por ahí. Por supuesto, en Estados Unidos esto no tiene, este derecho no existe. Pero digamos, jurídicamente se planteaba como este ejercicio de lo que se pretende llamar derecho al olvido a nivel global no, a nivel argentino. No, a nivel local. A nivel local. En general estos se circunscriben al dominio.a, esa discusión no estuvo, de nuevo, ella está en Miami, después puede haber algún caso de alguien que diga, no, porque yo también estoy, han sido pocos. Y la normativa de estos personales totalmente fuera del caso, o sea, nunca se planteó. Y se planteó algo, Dios, si se puede contar, porque también es raro que se usen mis impuestos para el caso judicial de una persona que no aporta y no inicia donde vive, ¿no? O sea, ¿por qué estamos resolviendo su caso y no lo de mi abuelita que está con sus problemas hace 6 años? ¿Por qué se eligió este caso? Pero estos son, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Hay siempre otros casos litigando y la Corte eligió uno. Yo creo que eligieron este porque por la repercusión en ese aspecto fue bueno. O sea, hubo mucha gente interesada, fuera de los abogados que estamos siempre dando vueltas, que nos interesa el tema. Mucha repercusión tuvo. Y ella, por supuesto, se dedicó en los medios a difundirlo en su versión, ¿no? No vamos a ir tirando. Pero antes y durante y después, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, también esa repercusión viene bien porque alimenta el debate de otros profesionales, no sé si se circunscribe a los 4 que siempre estamos hablando de hecho olvido, que la UBA, no sé. Muchos profesionales de la comunicación se metieron, entonces está bueno porque vimos un panorama más amplio. O sea, si vos lo encauzaste como un caso de libertad de expresión y que lo es, digamos, no sé, en Udesa dentro de una materia tengo responsabilidades intermediarias y sí, son todos casos parecidos y este es el más distinto, o era el más distinto sí.
en lo que se pedía, en cómo se pedía. Sí, ahí nosotros con Pía publicamos hace poquito en la ley, medio que nos metimos entre los civilistas y tratamos de refutar una noción un poco como que, incluso pasó, ni bien salió el fallo, que había como ciertas opiniones de, bueno, pero esperando que saliera algo, ¿no? En el sentido, bueno, el estándar internacional es que hay que reconocer cierto derecho al olvido, entonces, ¿cómo la Corte no se perdió una oportunidad, ¿no? Y nuestra opinión es que no, por el Sí, contrario, digamos, y no es definamos. que se perdió una oportunidad, se marcó una línea, que no quiere decir que mañana, no sé, se revea el tema, o lo que sea, con otro cargo, qué sé yo. Ahí también digo, creo que si uno, ese planteo claramente alude a Europa, y Europa, yo me hago dos grandes preguntas. O sea, a nivel libertad de expresión, nosotros no tenemos sus estándares. No. O sea, tenemos decisiones distintas y gracias a Dios, diría, por lo menos porque a mí me gustan más los estándares que tenemos nosotros. Hay cuestiones que, gusten o no, en Europa son ilícitas mostrando imágenes que coinciden. Bueno, en general en el sistema americano son lícitas. Y por ejemplo, un caso que es un caso muy interesante, que nace en Francia contra Yahoo y Google, por la venta de productos de la Segunda Guerra Mundial, de la memorabilia nazi. Entonces, yo coincido con la visión interamericana de que todo esto ayuda a comprender, ayuda a estudiar, ayuda, o sea, un poco me hago bíblico y diría, conocerán la verdad y serán libres, ¿no? O sea, digo, más que tapar. Entonces, eso por un lado. Pero dejando ese lado puramente jurídico, mi otra pregunta es si el marco regulatorio europeo, con cada vez que te piden DPO, ahora te piden de sustentabilidad, y cada vez es más gente, digo, la startup se llena de asesores. ¿Qué resultados da? Porque yo digo, puedo competir entre Europa y Estados Unidos en millones de áreas y en lo que es en innovación, la realidad es que Estados Unidos están años luz, ¿no? Con un marco regulatorio que respeta las libertades, que respeta la autonomía de la voluntad de otra forma y que tiene una interpretación de la libertad de expresión, que en su primera enmienda, muchísimo más fortalecida, incluso temas más candentes como el anonimato, etc. Entonces, la pregunta es, que Europa lo haga, queremos ser Europa en este sentido. A mí me encantaría tener un montón de cosas de Europa, pero justo no sé si quiero. Prefiero dar mi marco de innovación más parecido a otro, ¿no? Sí, cuando salió Costeja antes de Rodríguez, nosotros publicamos una que era, bueno, respetamos la decisión, porque el tribunal de la que emana, pero no nos parece el sentido hacia dónde se dirige. Aún en ese momento, leías el fallo y tenías muchas más interrogantes y que pasaron 8 años y siguen sin responder. Pero bueno, no somos nosotros más que el Tribunal de Justicia, pero lo que digo es, aún cualquier estudioso de la jurisprudencia de una constitucional, esto lo aprendí mucho de Mariano Grondona, y tenés que tener fallos que sean soluciones, ¿no? Que tengas un estándar que te dé reglas de actuación que te faciliten, digamos, que te clarifiquen. Y a mí me da como que crearon más discusión de la que intentaron. No digo que el problema sea sencillo, ¿no? No, por supuesto. Pero se generó todo estamos de acuerdo, estamos bárbaros, contra abogados tenemos un montón de trabajo, privacidad, etcétera, pero como que no encaja. Parte de eso se ve no solo en Deneri, en los fallos de Latinoamérica, ¿no? Bueno, Brasil dice una cosa, el de Chile va por un lado, va para el otro, el de Colombia dijo una cosa. Como que estaban así. Y bueno, todos tienen la tradición de la Corte Interamericana y de Estados Unidos, entonces, bueno, visto del olvido, bueno, acá. No puedes establecer una regla. Es muy difícil. Es muy difícil. Seguridad jurídica, paz social, etcétera. Bueno, hay que ver caso por caso. Bueno, tenemos 500 millones de casos. Otra noción que nos quedó, se vio mucho en la audiencia y en la prensa posterior, es el tema de la cuestión de género.
Y ahí... Pero ahí dejaron hacer algo. Sí. Ya lo habían, en la audiencia anterior, en la audiencia de María Belén Rodríguez, me acuerdo que uno de los Sí, abogados de parte sí, actoral lo sí, empieza a tiró, plantear sí, lo dijo. y Lorenzetti cortó Sí. ahí como... Lo dijo que vamos a ir a una reunión, sí, me acuerdo. Me voy de la parte actoral. Y en este caso también, lo que pasa es que es un tema que nadie elude, por supuesto. Hoy ya toda la jurisprudencia pasa por el tamiz de la cuestión de género. Está claro, acá no había sido planteado de esa manera, pero podía haber habido también un análisis. La Corte ya lo hizo. Pero podría haber cambiado el resultado si Para mí si fuese un hombre, o sea, la misma causa cambia el resultado, si es un hombre o una mujer. No debería, pero bueno, me parecía que puede influenciar en un caso. Increíble. No sé, si alguien coincide. Creo que en Pando de Mercado, que es el año anterior, también metieron por la ventana alguna de las partes, algún agravio en la cuestión de género, y la Corte lo fulmina, le dice, acá no tiene nada que ver, esto lo resolveríamos igual, sea una mujer, etc. Acá lo pusieron... Sí, o un consumidor hipervulnerable, digamos. Sí, el tema es considerar, y creo que con eso apuntamos con Pía, de decir, paren muchachos, yo entiendo que la identidad de género, pero no creer que el derecho al olvido per se es protectorio, ¿no? Porque llamamos hasta incluso a publicar, es un derecho humano, etc. Bueno, hay que ver. Un derecho humano en sí no, es una... La derivación, claro. Pero bueno, lo que digo es, no necesariamente, es más, muchas veces lo que se intenta con estas herramientas es ocultar. Y dimos un montón de ejemplos en ese artículo que publicamos, de decir, no, son denuncias de género las que están tratando de borrar, son los acusados los que, su color de derecho al olvido, quieren no ser señalados. Bueno, entonces, ojo cuando uno cree que esto es, bueno, la cuestión de gente. Yo ahí le metí un bocadillo en la audiencia, no sé si se escuchó, pero viste, hay que tener cuidado a veces cuando importamos algún instituto y decir, no, porque esto ahora es un nuevo derecho de moda. Entonces, de hecho, está para dilucidar modas, claro, para cada ojo uno que, suyo, ¿no? no, incluso que puede ser contrario a muchas libertades o a otros derechos que son más importantes. No sé si hay alguna pregunta o lo que sea. No, yo te quería preguntar, ¿qué te parece que quedó por resolverse? O que quedó raro de lo planteado en esos pasajes que se plantean temas sin respuesta? Sí, yo no sé si quedó algo sin resolver. La Corte fue muy contundente en el caso, eso estamos de acuerdo, entonces después uno empieza, bueno, los abogados nos encantan, ¿no? A contrario censo, ¿no? Bueno, persona pública, no haciendo interés público, no. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, persona privada, qué sé yo. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que todas las directrices que da son muy fuertes. Entonces, ¿se podrá construir un caso de derecho al olvido? La verdad que no lo sé. La práctica nos da que en general pasan por el tamiz de Belén Rodríguez, con lo cual tiene que haber algún otro derecho en pugna, honor, intimidad, etcétera, que precede el tema del olvido. Entonces es muy raro que lleguemos a una persona privada, que tiene una cosa ahí antigua, que por algún motivo está... Y otro tema que también es de la práctica, que uno ve, que esta noción de que es falso, que en Internet todo es para siempre. Y que no es tan así. Más o menos, digamos, las páginas, no sé quién las maneja, cada uno maneja su página, pero sin duda la de los diarios, o por lo menos los medios que uno consume en general, los diarios nacionales, no sé, falta nombre de eso. No todo permanece. De hecho, en Deliri se vio que había muchas páginas que se habían borrado. Ahora, si ves a los 5 años, a los 2 años, no lo sé. La realidad es que las cosas que nadie consume o que nadie accede se van perdiendo. Sí, no hay un valor en sostenerlas y también hay, en general las compañías que son los medios en los que está. Después tenés los casos, ¿no?, de los blogs, tienen como tiempos de mantenimiento de información, porque mantener servidores es costoso, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo es eso? Un estándar. ¿Podemos poner una regla 5, 10, 15 años? Yo creo que es muy difícil. Por eso que te decía también de que el interés público va variando y mañana hay otro acontecimiento vinculado y salgo a buscar. Y también no es lo mismo, o sea, cuando nace el derecho de olvido, o sea, para esta regulación, porque ahora es como que tiene todo otro, implica otro campo, pero era básicamente los deudores, ¿no? De los que tenían de deuda o mora en el pago
servicio de cable, telefonía fija en ese entonces, ya habíamos celulares. Y era básicamente, bueno, no salir en los listados después de X tiempo de acuerdo si has pagado o no. Ahora, cuando estamos hablando de una noticia, que fue noticia pública, estuvo en la tapa de los diarios, estuvo en los programas de alto rating, para mí es como, son temas que no van por otra vía, o sea, es como que mañana vengan, no sé, los herederos de Hitler y digan, che, flaco, esto ya está, pasaron 50 años, borremos todo. Borremos todo. No, y la línea entre separar y decir, bueno, no, pero eso te voy a decir, ¿no? Esto es histórico. Bueno, ¿quién define qué es histórico? El caso judicial González, no sé, bueno, pero parece que en el pueblo de González era el caso, es la historia del pueblo, fue un antes y un después. Claro, para ella, los medios de Buenos Aires no nos interesa. Bueno, pero si yo quiero investigar, quiero acceder a eso. No. Hay programas sobre el caso Coppola, digamos, o sea, como programas 15 años más tarde que decían, esto fue el caso Coppola, o esto fue, no sé, me acuerdo uno que decía, esto fue cuando vinieron los Guns N' Roses a Argentina y analizaban toda la histeria social y todo. Y, la bandera. Y seguramente analizaremos, bueno, el caso... Pasa que todavía no está resuelto en la justicia, pero bueno, los casos como el de Nora Dalmacio. Sí, totalmente. La película de la película, porque... La serie. La serie. Sí, aparte, bueno, y convengamos, la justicia nuestra tiene tal cual un tema, o el tema de la AMIA, hubo 4 juicios, o sea, el caso Coppola estuvo el juicio, después viene el juicio a los juzgadores. Pero bueno, es así, está plagado, yo entiendo que hay mucho campo, porque está plagado de juicios sin terminar. Entonces hay gente que dice, no, está publicado, yo sigo 20 años después y ni siquiera fui sobreseído, ¿no? Hubo un sobreseimiento provisional, bueno, lo entiendo. Ahora, también sepamos, bueno, ni hablemos del tema de funcionarios, causas de corrupción que pasan 20 años y siguen ahí afuera. Bueno, cortar eso. También hay algo como del ejercicio democrático que me parece que es darle a la gente la posibilidad de analizar la información. Yo no sé si, por más que una persona cambie mucho, pueda cambiar mucho y lo demuestre, yo no sé si una persona que vivió algo como lo que vivió de Negri y después quiere ser, no sé, maestra de jardinería de mis hijos, no sé si quiero, o sea, por eso es mi decisión, o sea, ¿por qué me va a privar de esa información? Sí, eso se plantea ahora. En Estados Unidos versus Europa lo ves con los casos. Entonces, si no, bueno, pero es difícil de nuevo la raya. Si no, bueno, el reo tiene, las causas sí. Pero déjame elegir a mí. Bueno, no, pero los graves no. Violadores, delitos de lesa humanidad, no. Sería como las lesiones contumeliosas, pero ahora del otro lado. Claro, entonces sí, bueno, no, está bien. Si es una multa de tránsito, se la perdonamos. Bueno, que de tránsito a los 2 años que la borró. Más o menos, porque el tipo iba borracho con un colectivo llevando escolares. Entonces, no sé. Sí, sin duda. Todos los casos es muy difícil establecer la línea. Ni hablar. Más cuando también tenemos casos de personas condenadas que son la cara visible de marcas, estábamos hablando de fútbol, bueno, famoso técnico, lo tenemos. Y entonces, la gente tiene que o sea, dentro de un sistema republicano y democrático, la gente tiene que ser la que pone el tamiz personalmente de cómo va a tomar la información de algo que pasó hace 25 años, o 20 años, o 15 años, o 5 años. Me parece que va un poco por ahí, que es distinto a la mera deuda comercial, que es algo simple, sabidamente insignificante, y que además está comprobado de que hubo mucho error. O sea, había gente que quedaba en listas de morosos y nunca lo fue, y la base que se copiaba de la base que se copiaba, bueno, terminaban complicando trabajo para los abogados. Exacto. Le habías dado más daños. Así que, pero bueno, nada, llegamos a nuestro tiempo o por lo menos, donde yo te podía hacer preguntas a vos. La idea era escuchar a la gente, a ver si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, reflexión. No tengo ni idea, yo podría hablar horas de esto, pero... Aprovechen ahora que es 100% gratis, después termina esto y prende el reloj, así que... pero se construye, se va construyendo. Ahí tenemos un mensaje en el chat.
Pero me tengo que levantar ahí, ¿no? Yo. Dicen lo reputacional para De Negri, en el efecto de darle difusión mediática al caso, terminándole más publicidad. Sí, bueno, un poco la nueva, sería nuestro Barbara Streisand, sí, claro. Streisand. Muy visible en el tema de Negri. Pero bueno, porque ya era una persona, como decíamos, con amplia presencia en los medios. Acá hace una referencia a uno de los personajes de Gran Hermano que hablábamos, y Perdón. Juan Muñoz Asumo, copia el considerando 153 del GDPR, que dice: el derecho de los Estados miembros debe conciliar las normas que rigen la libertad de expresión, información, incluida la expresión. Perdón, pasa que no me alcanza el espacio para ver. Incluida la expresión periodística, académica, artística o literaria, con el derecho a la protección de los datos personales, con el arreglo al presente reglamento. El tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos o con fines de expresión académica, artística o literaria debe estar sujeto a las excepciones de determinadas disposiciones del presente reglamento. Después vuelve a la misma idea. Siempre estamos en la idea de, todo tiene la palabra mágica conciliar, ¿no? Y el balance de hechos, estos derechos no se oponen, no chocan, hay que conciliar. Pues algo mismo. Porque, digamos, en muchos debates siempre, bueno, al final del día es esto, se borra o no se borra, o se bloquea o no se bloquea. Por supuesto, ¿no? pero se borra o no se borra en base a que se supone que sí. El punto, o sea, la justicia dijo, no, lo justo en este caso pasó, digo, la libertad de expresión se encuentra bordeando con límites o conviviendo a veces con más fricción, no sé, una especie de propiedad intelectual. Llegó a la corte también, si mal no recuerdo, Cámara Seguro, el caso ¿Qué te pasa a Clarín? O sea, donde Clarín pretendía que no salga no me toque la marca. Claro, que no se use una marca en un libro que aludía a un evento histórico. Y así tenemos un montón de conflictos entre nombres de dominio y libertad de expresión, los act domains, un montón de cuestiones. Entonces, claramente la justicia tiene que ayudarnos en ese camino de armonía que por ahí termina en una resolución concreta que podemos decir, bueno, nunca está conforme, claro, a las dos partes. Siempre hay alguna que va a tener que ceder más que la otra en un caso judicial, en un compromiso. Sí, no hay divisiones salomónicas, no existe, en esto, pero sí hay un dar a cada uno suyo que creo que en el caso de Negri se hizo, ¿no? Sí, no sé si ella va a estar contento o no, pero bueno, pero sí, nos quedamos con lo que queda para el futuro. Digamos, la Corte va, o los jueces van marcando a través de casos una línea, bueno, uno puede intentar trazar para otros casos. Pero de nuevo, en muchos debates es libertad de expresión versus intimidad, libertad de expresión versus seguridad o honor. Bueno, el honor, cada uno tiene su honor. Sí, por supuesto. No, por supuesto. Tuvimos jueces que han pedido eliminación de contenido, bueno, todas causas que han sido resueltas, en general bien, entiendo. Pero desde ya, gracias a Dios, nos sacamos después de muchos años la problemática de responsabilidad objetiva como fantasma. Pero bueno, la tecnología nos da esto, muchos de estos debates, como derecho al olvido, es una nueva versión de un debate que ya existía. Ahora el mundo, hoy estuvo en UDESA en un panel de propiedad intelectual, donde el metaverso es la nueva versión. Es la nueva versión de muchos debates que ya tuvimos, sí. Cambian matices, pero esto ya está resuelto, no debería. Obviamente, el que piensa que puede encontrar o crear una causa, va a tratar de cabecear, pero bueno, a veces esa aventura jurídica para el cliente, que en estos casos muchas veces son personas físicas, es puro daño, ¿no? Totalmente. Sí. No solo me dañaban en el mundo físico, ahora me difaman en esto. Sí, en este caso, bueno, además, como comentaban recién, efecto Streisand, costas, que eso también es algo, hay otra señal. Algo para mí hermoso, porque yo cuando veía
uno veía las causas contra los Siempre intermediarios de vengo Internet, ya, no por la novedad del tema, aquí no es el tema, hace 25 años que estamos con esto, la verdad era en el 96. sí, eso ya se está viendo. Sí, ya es como la jurisprudencia de los diarios, por decirlo, un caso de difamación del mundo del papel, digamos. Total. Ya está, te rechaza la demanda, a pagar. Hacete caro. Hacete caro. Sí, eso se empezó a ver. Pero bueno, Qué bueno. el usuario que hablaba ahí, pero de nuevo, me da miedo, ¿viste? Porque ya estamos encasillando en lo que dice el artículo tal del reglamento. ¿Viste? Sí, bueno, obvio. Y si uno... Es el matiz de datos personales. Y yo creo que es otro debate. Por supuesto, si nos vamos a poner el casco de... No, obviamente, si uno ve solamente todo lo que pasa en el mundo de marcas, con que cualquier uso es un uso típico, digamos, o ve los datos personales como que cualquier tratamiento, por regla, claro, por no tenés regla, permiso. no tenés mi consentimiento y bla, 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 bueno, pues es un mundo difícil de convivir. Difícil de ¿no? convivir y aparte no deseable, ¿no? Totalmente. Lo que es información, ¿no? Yo no puedo publicar nada de nadie, entonces porque son mis datos personales. No, sin ninguna duda. Así que bueno, ¿alguna duda? No, hablando de Sí. series, el mes pasado se empezó a rodar en Buenos Aires la serie Coppola. Ah, Para mira. actuar de Family Things. Bueno. Y por lo que leí, bueno, obviamente va a haber un capítulo, alguna referencia, y me intriga a ver si van a recrear las chicas Coppola o cómo lo van a hacer, pero bueno, ya tiene su serie, Natalia. Natalia, mira, bueno, y la otra tenía canción. Pero iba a ser juicio por Era cómo la Samantha, pintan. ¿no? No le va a gustar cómo Ahí, la pintan. algunos son muy, muy jóvenes para referencia, pero la verdad que eran Samantha y Natalia, y Samantha tenía su canción de Machito Ponce. No, que había de todo. supo ser un número uno en los Tuvimos que charts. repasar este tipo de cosas para la audiencia, pero... Era hit en los boliches. Sí, sí, sí. Era un tema muy escuchado. Sí. Pero el tema es que ya la mayoría, los chicos del equipo no sabían de lo que estábamos hablando. No. Eso es lo peor. Pasa, acá llegan comentarios por No sabían WhatsApp. quién era, Entonces, digamos. O sea, sí, el tema Streisand es muy marcado en este caso. Así que bueno, buenísimo. Bueno, nada. Si no tienen algún comentario. Muchísimas gracias a todos, a los que están conectados, a los acá presentes. Encantado de tenerlos. Bueno, estén atentos a las redes. Acá está Ale Rotamel, que es miembro de la comisión, que junto con Rocío Díaz, también otra colega de la comisión, vicepresidente y gerente de leales de Pomelo, van a estar armando una jornada de cripto espectacular, con un alto nivel, para hablar a calzón quitado de problemáticas que difícil no ofuscarse cuando uno ve las respuestas acá no judiciales, sino más del gobierno en sus distintas, claro, que además entre ellas son profundamente contradictorias, ¿no? Pero bueno, también copiando modelos, si uno agarra el dictamen de AFIP, el último, copiando cuestiones de Europa, que encima son de las, o sea, por lo menos en el dictamen 2, de las peores, o sea, pero bueno, súmense que bueno, esto va a estar bueno y va a crecer, y así como cuando hablábamos de intermediarios y estos temas en el 2010 en la vieja Comisión de Alta Tecnología, y después nos pasó a todos, que todos, o sea, terminamos haciendo contacto de software, todos estamos relacionados al mundo de Internet. Bueno, esto es probable que siga la misma tendencia. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias.